Usted, allá por los principios de los años 90, escribió un artículo sobre Alan y el APRA, ¿no es cierto? Es cierto, he escrito sobre el Perú, es lo único que escribí sobre el Perú, junto con un colega peruano, Danilo Martuchelli, sobre el populismo en el Perú, sobre los tres momentos del populismo en el Perú, para hablar, bueno, momento fundacional, obviamente, con Víctor Raúl Haya de la Torre, luego para hablar sobre el gobierno de Velasco Alvarado, y en los años 70, y por último el primer gobierno de Alan, caracterizándolo además como un populismo fallido, ¿no? Es interesante la pregunta que me haces, porque una de las características fundamentales o una de las tendencias fundamentales ahora en América Latina es la reactualización de la tradición nacional popular. No nos vamos a preguntar cuándo se jodió el Perú, ¿no? Pero nos podemos preguntar qué ha sucedido con la tradición nacional popular, dado que el APRA, ya en el primer gobierno de Alan García, hizo un viraje importante hacia la derecha, hacia el conservadurismo, y ahora es claramente uno de los representantes del neoliberalismo en América Latina, junto con México y Colombia. El APRA no sintetiza en absoluto lo nacional popular, ni en su vertiente extrema de la democracia participativa controlada, porque el APRA en este sentido es expresión del modelo neoliberal, como lo fue el menemismo en los años 90 en Argentina. En Argentina, el fenómeno del peronismo evolucionó de una cuestión de partidos de masas de izquierda a una cuestión más conservadora. ¿Usted considera que hay un símil en otras partes de Latinoamérica, como por ejemplo el APRA? Bueno, en toda América Latina hemos visto que gran parte de los partidos nacional popular fueron los que desarrollaron mecanismos de integración en los años 50, supongamos, el caso del peronismo es emblemático en Argentina, y luego los años 90 son los que hicieron la reforma neoliberal. Lo mismo ocurrió con el MNR en Bolivia. Paz Estenssoro fue el que llevó a cabo la revolución nacionalista en Bolivia, y posteriormente, en 1985, fue el primero en iniciar las reformas neoliberales bajo gobierno democrático en América Latina. El APRA ha tenido en ese sentido un destino similar. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué sucede eso? Y en realidad yo creo que la respuesta está en tratar de explicar que efectivamente la matriz o la narrativa nacional popular tiene dos extremos. Un extremo señala como posibilidad la construcción de un modelo nacional popular más de izquierda, nacionalista, revolucionario, en el cual las masas organizadas, para hablar en el lenguaje más clásico del populismo, articulan con un líder que de alguna manera conduce ese proceso, y un extremo, digamos, otra figura extrema, que es la del modelo de la participación controlada. El modelo de la participación controlada es aquel en el cual, evidentemente, lo importante es el tutelaje estatal y la subordinación de las masas al líder. El caso argentino es emblemático. En el caso argentino, efectivamente, esto ha sido una variable configuradora en la relación entre el líder y las masas. Yo creo que el caso del APRA se parece mucho más al argentino que, sin duda, al boliviano. Porque tampoco hay que olvidarse a la hora de caracterizar el gobierno de Evo Morales, que el gobierno de Evo Morales da cuenta de la articulación de distintas tradiciones o narrativas, no solamente la narrativa indígena y su propuesta de Estado plurinacional, sino también la narrativa nacional popular, que a través de un discurso antiimperialista se fue forjando, sobre todo en las zonas cocaleras, ante la intromisión de Estados Unidos y la DEA, y que efectivamente se construye en la lógica amigo-enemigo y con un discurso altamente nacionalista que apunta a la reconstrucción del Estado nacional. Yo siempre pongo el acento en eso porque primero, cuando se habla de populismo, tiende a desarrollarse una visión muy crítica o, si se quiere, hasta descalificadora del mismo. En cambio, lo nacional popular tiene una larga historia en América Latina que hay que leer en términos de memoria mediana, ¿no? En términos de memoria mediana fue integrador, en términos de memoria corta fue altamente neoliberal, como en los años 90. Entonces hay que analizar la dinámica histórica y en cada contexto nacional cómo se ha desarrollado esa narrativa y de qué manera se articulan en cada caso nacional los tres elementos que de alguna manera definen o configuran la matriz nacional popular, que son una suerte de proyecto nacionalista,
¿no? Integrador, un Estado conciliador, digamos, en ese sentido. Por otro lado, masas organizadas y altamente movilizadas, y por otro lado, por último, la cuestión del líder. Otra de las grandes tendencias en América Latina es el avance efectivo de las luchas indígenas. Y hoy lo hemos visto claramente. Asistimos en Perú a un despertar precisamente de los pueblos originarios que habían sido negados, olvidados. Un despertar violento, porque efectivamente es el producto también de una masacre, de una violenta represión, pero también de un posicionamiento claro que deja en la luz el hecho de que los pueblos amazónicos se oponen a esta suerte de modelo desarrollista que tiene consecuencias brutales y exactamente destructivo del medio ambiente y del estilo de vida de los pueblos originarios. Yo quiero saber si usted encuentra que hay relación entre el tipo de reacción que tienen los movimientos piqueteros y otro tipo de reacciones como las amazónicas que en Perú, como las de Bolivia. Bueno, hay que decir que el ciclo de luchas que produce la disociación entre globalización y neoliberalismo se inició en Cochabamba, en Bolivia, con la Guerra del Agua, y fueron luchas que claramente se orientaron hacia la disputa de un bien común, ¿no? Pero efectivamente lo que tienen en común, uno podría decir, es que son luchas antineoliberales, en segundo lugar que utilizan la acción directa como estrategia de lucha. Es uno de los repertorios de acción, podríamos decir, más extendidos hoy en día en América Latina y una característica de los movimientos sociales. También uno podría decir, mientras que los movimientos indígenas que tienen una base comunitaria desarrolla más bien un modelo de democracia por consenso, en el caso de los movimientos desocupados es más bien un modelo asambleario. El tercer elemento o rasgo que caracteriza el escenario latinoamericano es la ilusión desarrollista, es decir, es la extensión, digamos, la difusión de un modelo neodesarrollista basado sobre todo en la extensión del modelo extractivo exportador, ¿no? El modelo extractivo exportador colisiona directamente con el estilo de vida y las condiciones de vida de las poblaciones campesino-indígenas, y no solo de las poblaciones rurales, sino también de poblaciones urbanas. Y esto pasa en toda América Latina. El modelo minero existe y se está expandiendo, luego de haber sido sancionadas leyes en los años 90, es decir, en pleno apogeo del neoliberalismo en toda América Latina, regímenes absolutamente escandalosos que benefician a las transnacionales, se está desarrollando en diferentes países. Estamos hablando de Guatemala, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina y de Chile. El primer país en el cual se instaló el modelo minero es, como ustedes lo saben, Perú, ¿no? Las estadísticas son escandalosas. En el año 90 las inversiones mineras aumentaron el 400% en América Latina, en el Perú aumentaron el 2000%. En Perú ya hay diseminado una serie de emprendimientos que están expresando a cabalidad cuáles son las consecuencias socioambientales de los mismos. Y bueno, efectivamente lo que hay es una colisión de estos modelos, de este modelo extractivo exportador, cuyo mayor emblema es el modelo minero, pero también podríamos hablar de la expansión de la frontera energética, de la frontera pesquera, de la frontera sojera en otros países de América Latina. Bueno, la expansión hacia los territorios antes considerados improductivos, ¿no? Efectivamente, como esos recursos naturales son cada vez más escasos, es que asistimos a un proceso de expansión de las fronteras a los territorios antes considerados improductivos. Esos territorios no están vacíos y tampoco son socialmente vaciables. Ahí hay poblaciones, campesinas, pueblos originarios, y hay también ciudades, pequeñas ciudades, como se da en el caso de la Argentina, que son sumamente afectadas. La lucha pone claramente en el centro la cuestión de la tierra y el territorio. Por eso, en ese sentido, la cuestión de la tierra y el territorio es potencialmente unificador en América Latina. Y es potencialmente unificador no solo porque puede, en ese sentido, tender puentes entre andinos y amazónicos acá en el Perú, sino porque además puede tender puentes entre poblaciones urbanas y poblaciones rurales. ¿Y cuáles serían los costos si el modelo extractivo continúa? Los costos son muy altos. Los
costos serían muy altos porque es muy claro, el avance de las luchas indígenas y el avance del modelo extractivo exportador no van juntos, son excluyentes.